Hoy día vamos a hablar de Nehemías. Amén. A ver si los amigos de multimedia me ayudan con la hojita que les pasé. La hojita. Yo traje mi hojita en Word impresa. Que yo hiciera. El perfil de Nehemías. ¿Ven ahí? Así me imagino yo a Nehemías. Con una mirada cautivadora. Como al horizonte. Entonces, buena mirada. Es que esa es la mirada de un líder, ¿verdad? Como poner la cara así. Y solo vamos a revisar Nehemías 1. ¿Ya? Que ustedes se lo han leído, por supuesto, ¿verdad? Ya lo tenemos muy fresco. Vamos con la siguiente imagen. Y quiero plantear al tiro una pregunta de cómo reaccionamos ante las problemáticas, cómo reaccionamos ante las dificultades, cuando se enteran de algo que no es bueno, cuando uno se entera de una noticia que uno dice, chuta, ¿cómo voy a resolver esto? ¿Cómo reaccionas? No quiero que me respondas, sino que medites con el Espíritu Santo, porque en el perfil que vamos a ver hoy día de Nehemías, vamos a ver cómo él reacciona ante una dificultad que están pasando sus hermanos. Nehemías 1, del 1 al 3 dice, aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, está hablando en primera persona Nehemías, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas al fuego. Y dentro del perfil de Nehemías vamos a ver 5 puntos interesantes o 5 puntos importantes. Y el primero, que tiene que ver con estos primeros 3 versos que leímos, es que Nehemías reconoce la necesidad. Él reconoce la problemática. Esa fue la pregunta que le hace él a su hermano de cómo están los judíos, cómo está Judá. ¿Saben qué? Nehemías vivía a 1300 kilómetros. Susa estaba a 1300 kilómetros de Jerusalén. Súper lejos. 1300 kilómetros es como Antofagasta, ¿no? ¿Dónde está aquí la gente de Antofagasta? Uy, allá, ahí, lejos, están lejos, literal, porque son de Antofa. Entonces se acostumbraron a... No. 1300 kilómetros, 1200 más o menos Antofagasta, ¿no? ¿Cuánto se demoran en auto para acá? ¿Han viajado en auto? ¿2 días? Oye, le estoy preguntando a los de Antofagasta. 18 horas, pero así full, así sin parar. Toda la noche sin parar, ¿no? Harto. Ahora, en este tiempo no habían vehículos. Entonces, imagínense el trabajo para Nehemías de ir a reedificar un lugar que está a 1300 kilómetros de donde él vive. O sea, ¿quién se dispone a viajar 1300 kilómetros para ir a ordenar y reedificar algo que pareciera que no le pertenece a él? Yo me acuerdo cuando, no sé, era adolescente, 13 años tenía. Viajamos con mi papá, hace años atrás. Viajamos con mi papá a Iquique. Iquique glorioso. ¿Dónde está la gente de Iquique aquí? Los más problemáticos son los de Iquique. No. Gente linda la gente de Iquique. Iquique glorioso. Tierra del Chumbeque. Sí, yo he probado todos sus manjares. De Sofri. He ido a Humberstone. A Pica. He ido a Pica también. A todos esos lugares. Es chico Iquique. Ya. No, pero bonito. Viajamos a Iquique en auto. Y mi papá es de los que viajan sin parar. ¿Ya? No pasa por ni una Copec, nada. No, esa ilusión nunca estuvo en nuestra casa. Pasar a comer algo, no, jamás. Como niños, preparen su mochila. Vayan al baño porque vamos en 2 días a no ir al baño. O sea, así era el viaje a Iquique, imagínense. Oye, ese viaje fue terrible. 13 años. Yo tuve que aprender a caminar después de que llegué allá. Había un centro Teletón. No. No, pero de verdad que llegué con las piernas paralizadas. O sea, fue duro. Fue duro ese viaje. Entonces me imagino que Nehemías, para viajar a esta tierra de Jerusalén y dejar su lugar de posición que era cómoda, 1300 kilómetros es muchísimo. Y en carro, en caballo, donde los caballos se fatigan. Era viaje de semanas. O sea, no era una cosa de un ratito, no es que él saliera en la mañana y en la tarde estuviera tomando 11 allá en Jerusalén, no era así. Entonces vamos a ver que lo primero que hace Nehemías es reconocer la necesidad. Vamos a la siguiente imagen. Entonces Nehemías estaba preocupado, él pregunta ¿cuál es la condición?
Y ellos responden, estamos en una situación miserable. Tienen que poner la siguiente imagen. Esa, reconocer la necesidad. Punto 1. Entonces, muchas personas a veces están en posición de responsabilidad. Todos nosotros tenemos posición de responsabilidad, ¿verdad? Dentro de nuestros hogares, de nuestros trabajos, de las cosas que nos tocan. Aún los jóvenes y niños tienen responsabilidades. O sea, nadie está carente de responsabilidad. Y a veces sucede de que todos se dan cuenta del problema que está viviendo alguien menos esa persona. No sé si se han dado cuenta. Como que todos ven el problema de esa persona menos esa persona. Esa persona no se logra hacer responsable de la situación. Y oro para que se remuevan los velos de nuestra mente y podamos reconocer en qué área nosotros debemos intervenir en nuestras casas. Yo sé que esta semana, estos meses han estado escuchando todos los días, no sé si todos los días en verdad, pero leyendo eso quizás, llevamos del año pasado hablando de la reedificación, ¿verdad? Y quizás para ustedes es un tema repetitivo. Quizás es, bueno, y de nuevo vamos a hablar de Nehemías. Y de nuevo de Esdras. Y que ya estoy aquí con Zacarías y sus visiones locas. O sea, es loco Zacarías. Es loco, me gusta Zacarías. No me gusta tanto Zacarías. Es loco Zacarías, ¿sí? Sus visiones son muy... todas raras. Pero algo el Señor quiere hacer con nosotros. Y debemos reconocer esa posición. Jesús cuando oró en un momento por un ciego, y puede haber sido muy ofensivo, pero le pregunta, ¿qué quieres que haga? Pero es porque el ciego debía reconocer su posición. O sea, el Señor no viene y te cambia la vida simplemente porque Él ve qué necesitas, sino que Él quiere que se abran nuestros ojos, que se abra nuestro entendimiento y podamos decir, Señor, yo necesito recobrar la vista. Entonces Jesús sabía que era ciego. Pero le pregunta porque si esta persona le pedía otra cosa, Jesús iba a responder a esa necesidad. ¿Y qué estamos pidiéndole al Señor? Entonces, el primer punto, reconocer nuestra necesidad. Los recursos que Dios me dio, ¿para quién me los dio? Debemos mirar desde el trono. Hay una historia que me gusta de un faro. Ya que Javier la semana pasada habló de un faro, voy a contar otra historia de un faro. De una persona que pusieron a cargo de un faro, ¿ya? Que no era ese faro que estaba mostrando Javi, y le pusieron una cantidad de petróleo necesaria para que pudiera, es de mi libro, sí, para que pudiera suministrar el faro y así que funcionara. La cantidad de petróleo necesaria con un poquito más de reserva para que pudiera durar durante toda una temporada. ¿Verdad que los faros están en lugares que no suelen ser frecuentados? No es un lugar cercano donde yo pueda ir a comprar petróleo. Entonces le dieron la cantidad necesaria para que esta persona solo se enfocara en tener iluminado el faro. Pero resulta que una noche llegó una persona que tenía mucho frío. Era una mamá de 4 hijos. Llega y dice, ¿sabe qué? ¿Usted me podría dar un poquito de petróleo para calentar la casa, para generar combustión, cosa de que mis hijos puedan pasar la noche bien? Y a él le pareció una petición justa. O sea, en verdad, una mujer con hijos, y le dio parte del petróleo que era necesario para alimentar el faro a esta mujer. Pasaron meses y luego vino un hombre que quedó ahí en Pane con su vehículo y que también usaba petróleo ese vehículo. Entonces también le pide lo mismo. Este hombre también lo vio justo y dice, bueno, este hombre nadie lo va a poder ayudar, aquí no llega nadie. Le dio petróleo. Resulta que al llegar la temporada final del trabajo que tenía que gestar de iluminar la zona costera con el faro, se apaga el faro. Una noche el faro se apagó por falta de petróleo. Y resulta que esa noche chocaron varios barcos con las zonas rocosas y hubieron pérdidas millonarias. Entonces, cuando llegó la prensa y se generó todo este revuelo por la acción que pasó con este hombre, los ejecutivos de alto rango le daban la entrevista y decían, le dimos el suficiente petróleo para que se encargara del faro. O sea, el error aquí fue de este hombre, que suministró mal los recursos, que no supo reconocer cuál era la prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? Porque quizás tú a veces derramas de esa porción que el Señor te dio en cualquier otra cosa, menos lo que el Señor quiere.
Y te enfocas en el trabajo y te diviertes quizás en cosas naturales, te enfocas en tu apariencia física quizás, te enfocas en lo externo, en defenderte de tu familia, en solucionar tales problemas y no te enfocas en lo que el Señor quiere reedificar. Y es toda la vida malgastándose petróleo y la luz de tu faro se apaga. Y no puedes dar esa luz a otro y dar gloria. Dice la palabra que cuando vean la luz del Señor en nosotros, la gente va a dar gloria al Señor. ¿No será que nuestro foco a veces se apaga porque no estamos reconociendo la necesidad que el Señor quiere que suministremos? Entonces, ¿cuál es tu posición frente a tu vida, a tu familia, a tu comunidad, a tu región y a tu nación? Recién estábamos hablando de eso, que tu adoración es vital para lo que estás haciendo. Miren, vamos a la siguiente imagen, les voy a contar una historia. Dice, haitiano se vuelve héroe al salvar a una mujer que se lanzó del 9º piso. ¿Ven ese circulito ahí? Una mujer que se está colgando. Imagen fuerte. ¿Saben quién vivía en ese edificio? Yo con mi esposa. Fue el primer lugar que el Señor nos abrió para vivir. Cuando nos casamos, un día antes de casarnos, nosotros nos casábamos un sábado, el viernes nos llama la corredora y dice, el lugar es para ustedes. No teníamos papeles, estábamos estresadísimos, estábamos, ¡ah! Pero el Señor respondió a favor de nosotros. Así que llegamos a vivir ahí, el 801 de Independencia, y lo más lindo es que el departamento era nuevo. O sea, nosotros lo inauguramos. Nuestro inicio fue con un departamento nuevo, nunca había sido usado por nadie. Entonces, esas son las cosas que el Señor tiene. Llegamos ahí, fue nuestra primera vez viviendo juntos, obviamente. Entonces era toda una aventura. Comíamos pésimo, bueno, todavía quizás, pero en ese tiempo el refri estaba lleno de puras tonteras, y éramos muy niños. Yo me casé a los 22, de una Nutella, no habían puras tonteras dentro, de unos rolls, papas fritas. No había pan, no habían papas fritas, mal. Por eso yo era flaco, de verdad. Busquen las fotos Busquen, está todo ahí en Facebook. Nada. Bueno, y resulta que llegamos a ese lugar a vivir. Bueno, pasamos tiempo ahí, adoración, orando. Ese departamento no tenía balcón. Si ustedes se dan cuenta, no hay balcón ahí. Y una noche, ya llevábamos un par de años viviendo ahí, una noche mi esposa despierta y me dice, amor, ¿sabes qué? Despierta muy agitada, 3, 4 de la mañana, y me dice, soñé con que alguien se lanzaba del departamento y se mataba. ¿Qué hicimos? Nos pusimos a orar en ese momento. Pusimos a orar esa noche para poder remover todo espíritu de muerte del lugar. Y es por eso que decimos, cuando reconocemos nuestra posición en el Señor, entendemos que la vida no solo se trata de nosotros, sino que se trata de Él en nosotros. No es tu propósito, es el propósito de Dios en ti. No tienes que buscar tu propósito, tienes que buscarlo a Él y ahí te vas a hallar en el propósito. Entonces no te vas a dar ni cuenta cómo va a estar manifestando el propósito del Rey, y tú simplemente estás viviendo en su voluntad, en este ámbito de vida. Entonces esa oración fue simple. Señor, remueve el espíritu de muerte. Oramos para que nadie tome una mala decisión. ¿Saben qué pasó al otro día? Una persona se tira. Pero resulta que cuando esta mujer se intenta suicidar y se lanza del 9º piso, nosotros vivíamos en el piso 12. 9º piso, 80 kilómetros hacia abajo. Se muere de una. ¿Ustedes sabían que desde un 3º o 4º piso ya es muerte? Entonces, del 9º piso es muerte segura. Datos curiosos. ¿El 9º piso, 80 metros? No, 80 kilómetros cae en velocidad. Imagínense eso. Es que lo menciono porque este hombre dice que iba pasando, ¿y saben cómo se llama él? Se llama Joseph. ¿Quién era el soñador en la Biblia? José. Mi esposa tuvo un sueño y el Señor tomó un José, un soñador. Y dice, ustedes lo pueden googlear y todo, él cuenta la historia de que él iba pasando por el lugar y había un tumulto de gente mirando y grabando con el celu la caída de la mujer. Y él dice que hace lo mismo. Tomó su celu para grabar y en un momento dice, yo sentí algo. Y guardé mi celular y me lancé como a tratar de agarrarla. Este hombre sostiene a la mujer cuando ella se lanza del 9º piso. Y a él lo quiebra. Es obvio. Y podría haberlo matado incluso. Lo quiebra, esta mujer cae, se rompe también la cabeza, le salió sangre. O sea, no fue una cosa, la amortiguó y todo bien. O sea, ella se fue inconsciente al hospital. No murió, la salvó. Y él también se quebró. Él no se pudo parar después de eso.
O sea, lo llevaron. Incluso en ese tiempo estaba Bachelet en la presidencia y lo llevó a La Moneda después por salvar a una mujer. Pero aquí voy con esto. Conocemos la historia de Joseph, de Richard Joseph, así se llama, de este haitiano que salvó. Héroe, ustedes la googlean. Pero no conocemos la historia de dos personas que horas antes estaban orando en la noche. Y no estoy hablando de mi historia ni de mi esposa, de gente que está sensible al espíritu, que reconoce los ambientes, que sabe que si estás en medio de tu casa, en medio de tu comunidad, las cosas se ordenan y quizás tú no vas a ser el protagonista, pero el Espíritu Santo va a mover a otro para que se mueva, porque no podemos estar en todos los lugares, no podemos llenar todo el espacio, pero sí podemos llenar de su gloria y de su presencia ambientes. Y eso es lo que hace Nehemías, se da cuenta de una necesidad, reconoce el problema y dice, aquí voy, Señor, aquí me dispongo. Estoy a 1300 kilómetros, pero algo haz conmigo. Él se dispuso en su corazón. Entonces con esto, contarles con esto, es decirle, y esto me lo traía el Señor, el Espíritu Santo me lo traía a memoria, hace 2 semanas atrás estuve en Conce, hace 2 o 1, no, estoy perdido en los tiempos, ministrando a unos jovencitos. Y en eso me recuerda esta historia, y se las conté. Entonces ellos decían, wow, la oración es poderosa, y sí. Es poderosa, la alabanza es poderosa. Si tú adoras ahora, quizás no te vas a enterar. Nosotros nos enteramos porque el otro día bajamos y estaba toda la prensa afuera. Pero hay cosas que tú no te enteras y que tu oración y que tu alabanza y que la alabanza del día de hoy afectó el ambiente y restauró lugares. Puso límite a la tiniebla, porque la luz del Señor pone límite a la tiniebla. Entonces, nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Cuál es arma? La oración, la alabanza, la fe, la intercesión. Todas esas son nuestras armas. No es nuestra elocuencia, no son nuestras capacidades. Pablo decía, eso lo tomo como basura con tal de alcanzar a Cristo. Vamos con la siguiente imagen. Segundo punto, primero les dije reconocer la situación. Que el Señor remueva velos en nosotros para reconocer cuál es la situación que debemos edificar. La segunda es la sensibilidad del Espíritu. Nehemías dio un paso más allá de solo reconocer el problema, ¿verdad? A veces ustedes ven noticias, ven alguna situación y dicen, uy, está difícil la cosa. Ya, reconocieron el problema, bien. Pero él se preocupó y ocupó personalmente por la necesidad. No solo oyó estas cosas, sino que también se sentó y la identificó. Hay una palabra de Jesús que dice que antes de edificar una torre se sienta. Y justamente es lo que hizo Nehemías. Se sienta. Él no fue corriendo al rey y dijo, rey, ayúdame. No, él se sentó a contemplar. Nehemías 1 del 4 al 5 dice, cuando oí estas palabras, la de sus amigos, me senté y lloré. Es interesante eso porque sus amigos no van con la intención de decirle, Nehemías, vamos a reedificar. Él les preguntó. Nehemías preguntó qué pasaba con sus hermanos. Pero ellos no iban con esa noticia. Ellos quizá iban a tomar de las ventajas que tenía Nehemías como copero del rey. Quizás vivía en una buena casa, entonces vayamos a ver al primo, no sé, vayamos a ver al hermano que tiene buena casa. Pero él les pregunta, ¿cómo están los judíos? Él es el interesado. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando, llorando delante de Dios del cielo. Miren todas las herramientas que ocupa. Él era el copero del rey Artajerjes, ¿verdad? Tremendo recurso trabajar con el rey. Pero no fue el rey. No fue su opción. ¿Por qué estás buscando tu opción en la tierra? ¿Por qué estás buscando tu opción en medio del trabajo? En medio de la tierra, no, tu opción y tu salida está en el cielo, mirando el cielo. Entonces, siéntate, llora, aunque la palabra dice, no, llora por la situación que estás viviendo. Siéntate y llora, reflexiona. Hace duelo algunos días, ayuna. Y orando delante del Dios del cielo, dice, te ruego Dios, Señor, Dios del cielo, el grande, el temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Esto dice Nehemías. Entonces Nehemías fue llamado a construir el muro, pero primero lloró por la ruina. Primero tienes que amar lo que tienes que reconstruir. No vamos a ser llamados a reconstruir si tú no amas lo que necesitas reconstruir. Debes llorar por la ruina. Mi esposa esta semana llegó llorando a la casa. ¿Puedo contar eso? Ya lo conté. Llorando, fue a visitar 3 casas. ¿Cuál de las 3 casas estaba peor? Yo lo cuento para la risa, pero es terrible escuchar la situación de cómo vive la gente.
Y lloraba en el auto. Yo estaba al lado de ella, justo vienen unas vecinas y me ven y deben haber pensado, este marido desgraciado hace llorar a su esposa. Y yo le decía así como, amor, cálmate, cálmate. Y la gente me mira como casi llamando a los carabineros, así como, lo vamos a funar a este desgraciado. Pero me contaba realidades que son duras. Y claro, y el programa de intervención que trabaja mi esposa es bueno, pero no es más bueno que el Señor. El rey Artajerjes podía ser muy bueno en recursos, pero no es mejor que el Señor. Y yo le decía a mi esposa, esos son los muros de reconstrucción. Tú estás mirando muros destruidos y es normal que llores. Entonces, tenemos que llorar por esas cosas. Tenemos que llorar por la destrucción, por ver muros caídos. Pero desde el trono nos paramos. Porque nuestra solución no está en un programa de psicología. Y es bueno, insisto, yo le decía a mi esposa, es bueno el programa en el que trabajan, pero es una intervención a largo plazo. Pero la intervención del Espíritu Santo es tan poderosa. Yo le decía, tú entraste a 3 hogares que eran terribles. En uno de esos era una toma, literal. Debajo de un puente, su muralla era un pilar de un puente. Así de terrible. Pero decía, pero tú entraste con la luz del Señor. Y esa era la cita que el Señor quería. Que veamos los muros destruidos. A veces nosotros no queremos ver las situaciones complejas. Queremos ver solo lo bueno. Pero si no lo vemos nosotros, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Quién se va a hacer cargo? Entonces Nehemías fue llamado a construir el muro, pero primero lloró sobre la ruina. Y muchas veces nosotros tomamos otra actitud, la de Adán, que responsabiliza a otro frente a la situación. Nehemías podría haberle dicho a su hermano, chuta, que lata, que fome que estén destruidos los muros. Bueno, ¿alguien tiene hambre? No sé, podría haber entrado en esa dinámica, como el de Jurassic Park. No cachan esa película, pero hay una parte que dice, bueno, ¿alguien tiene hambre? Tienen que verla. La 1, es la 1. Entonces, él no se pone en esa posición, no responsabiliza, no dice, oye, Zorobabel salió hace 80 años antes. Oye, ¿sabían ese dato? Uno lee a Zorobabel como que fue, pero fue 80 años antes que Nehemías. Lo más probable es que Zorobabel ya no existía cuando va Nehemías. No se topan. Fue la primera oleada, sí, po. Y él estaba con otro rey, po. Ahí la tía Chana el martes nos va a dar una clase de eso. Está preparada. Entonces, cuando va Nehemías, incluso Nehemías va después que Esdras, 13 años después de Esdras. Habían pasado 93 años aprox. Desde Zorobabel. Entonces, mucho tiempo, con la primera oleada que fue a reconstruir. Entonces él podría haber dicho, oye, 93 años todavía no construyen nada esta gente. No se puso en esa posición. No culpó a la generación. ¿Saben que esta generación actual culpa tanto a los padres por todo? Culpa tanto, no, es que yo tengo el apego evitativo, no sé cuánto, porque mi papá, mi mamá... Ay, hazte cargo de tu situación. No, es que la iniquidad de mis padres está en la tercera. No, para con... El Señor hace todas las cosas nuevas. Él no dice, hago todas las cosas nuevas salvo la iniquidad. Eso no es así el Señor. Él cambia la historia. Él restaura las situaciones dolorosas. Al contrario, la hace una fortaleza para levantar generaciones. Y no somos tan vulnerables como creemos. Esta es la generación más cómoda. Generaciones que nos precedieron antes vivían muy mal. Así que tu historia no es tan terrible. ¿Escucharon, jovencitos? Entonces, Nehemías no empieza a echar la culpa a la gente, sino que él tiene una sensibilidad del espíritu. Él no fue indiferente a la situación. Y miren, vamos a la siguiente lámina. Les voy a leer una historia que es muy triste. Aquí nos salimos un poquito de Nehemías, vamos a Samuel. ¿Se acuerdan que Samuel, hijo de Ana, es consagrado al Señor y lo dejan en el tabernáculo, en esta tienda, donde está Elí, siempre confundo Isaí con Elí, administrando las cosas del Señor. Lo dejan ahí, su mamá. Y miren lo que sale en 1 Samuel 3:1. Dice, el joven Samuel servía al Señor en la presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecer y no podía ver bien, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado. Esto es en el Espíritu. Y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. Miren, Samuelito, chiquitito, acostado ahí en el templo del Señor,
Siguiente imagen, siguiente verso. Que el Señor llamó a Samuel, con la clásica voz de Samuel. ¿Ah? Y él respondió, aquí estoy. Entonces corrió a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió, yo no te he llamado. ¿Verdad? Conocemos esa escena. Vuelve a acostarte, lo manda a acostar Elí. Él se fue y se acostó. El Señor volvió a llamar, Samuel. Y Samuel se levantó y fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió, yo no he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Siguiente imagen. Y Samuel no conocía aún al Señor. Miren, esto es duro. Él trabajaba en el templo. Era consagrado para el Señor. Y no conocía al Señor. ¿Al Señor se conoce en tu casa? Es una buena pregunta. Y Samuel no conocía al Señor. ¿Cuál era la labor de Elí? ¿Llevarlo al Señor? Instruirlo. Dice, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó, fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió, ¿no?, que el Señor estaba llamando al muchacho. Ahí recién le cae la teja a Elí. Y Elí dijo, Samuel, ve y acuéstate. Y si él te llama, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó a su aposento. Siguiente imagen. Entonces vino el Señor y se detuvo. Y llamó como en la otra ocasión. La cuarta vez que el Señor llama. Samuel, Samuel. Y Samuel responde y dice, habla que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará reteñir a ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin. Siguiente imagen. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía. Ojo, él sabía. Él reconocía su... ¿Se acuerdan cuál era el primer punto? Reconocer la situación. ¿Qué tienes que construir? Si te preguntáramos ahora, ¿qué es lo que tienes que reedificar? ¿Sabes qué es? Entonces dice, él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio ni ofrenda. Lo que el Señor le dice, esta persona, como no tomó asunto nunca, como se volvió indiferente a mi voz, no va a ser expiado, no va a ser limpiado el pecado de su casa. Eso pasa cuando nosotros no tomamos asunto en las cosas que el Señor nos llama. Segundo punto, yo le decía sensibilidad del Espíritu. Elí era un hombre del Señor, era un sacerdote del Señor. No estamos hablando de alguien que no conocía al Señor, alguien que se dedicaba al Señor. Elí hacía sacrificios continuamente, o sea, vivía para el Señor. Él recibía un salario que eran ofrendas conforme a lo que la gente llevaba. Pero él no vivía al Señor. Entonces, tú puedes vivir en la congregación, puedes participar de muchas reuniones, pero puedes ser indiferente a lo que el Señor quiere hacer. Tiempo de alabanza adelante. La pastora Débora decía, cierren los ojos si les distrae. Es que a veces nuestro corazón está tan indiferente que el Señor mismo entra al lugar y no te das cuenta. Eso es lo que le pasó a Jesús cuando entró al templo. El único momento que tuvo gloria ese segundo templo fue cuando Jesús entró y dio vuelta a las mesas. Que cuando el Señor venga, nos permitamos que dé vuelta a las mesas que no pertenecen. Y Él reconstruya, reordene todo lo que hay en nuestro interior. Pero no hay nada peor que la insensibilidad del espíritu. El ver los muros destruidos, el ver a tus hijos destruidos, el ver a tu esposa destruido y tú, no me importa. No, es que ella es así. No, es que los niños son así. Y culpabiliza a otro y no te hace responsable porque no eres sensible al espíritu. No te sientas como Nehemías y llora y dice, Señor, ayúdame a restaurar mi matrimonio, ayúdame a restaurar a mis hijos. No, nos acostumbramos a vivir peleados, nos acostumbramos a vivir separados. Los muros destrozados, pero aquí y claro, aquí no pasa nada. ¿Sabes por qué no pasa nada? Porque tu corazón se endureció. Y porque no logras ser sensible a la voz del Espíritu Santo si ni siquiera eres sensible a las necesidades de tu casa. ¿Cómo vamos a ser sensibles a un Dios invisible si lo visible no podemos empatizar con eso? Y hay gente teniendo compasión de tu esposa o de tu esposo, teniendo compasión de tus hijos,
porque tú eres indiferente. Perdón lo duro. Pero es mejor remover los escombros, llorar y decir, ¿sabes qué? Necesito llorar, mis hijos están perdidos, mi esposa o yo mismo. Siento que estoy duro, pero es mejor llorar y ver los muros destrozados a ser indiferente. Y hacerse loco y vivir entre medio de escombros. Porque esa casa jamás será expiada, ni por sacrificio ni ofrenda. Así que no basta que tu vida sea una ofrenda delante del Señor. Si no eres capaz de reconocer la posición que el Señor te muestra. ¿Qué te está mostrando? ¿Qué cosas están luchando hace años que tienen que ser reedificadas? Y es trágico ver que muchas personas dejan a la iglesia la tarea de instruir lo que es su casa. Y esa es tu responsabilidad. No es la nuestra. Y ahí está la esperanza y la expectativa. Saben que la tarea de un ministro, de un líder, de un pastor, es pesada en el sentido de la cuánta expectativa hay de la gente. Es una presión. ¿Sabe? Que es muy largo, no, es que es muy corto, no, es que es muy chistoso, no, es que debería ser más serio, no, es que debería hablar así, no, es que deberías tener, uy, que me gusta esta persona como ministra, y casi te la llevan para que te parezca a él. Y no, tú debes responder a las necesidades de tu casa, porque ningún ministro va a poder llenar esos vacíos que tú necesitas. Es que yo quería que oraran más. Y bueno, ¿y tú? Es que yo quería que se acercara a tal persona a orar por mí. ¿Y tú? ¿Acaso el Espíritu Santo no reposa sobre ti? Entonces debemos hacernos responsables de las cosas que tenemos en nuestra casa. No podemos culpar. Y ahí es donde salen estas voces que dicen, oye, los peores jóvenes son los de la iglesia, los peores niños, los más problemáticos son los de la iglesia. ¿Y culpan a la iglesia? No, es culpa de las casas. Hoy estoy duro hoy día, perdón. Perdón. Pero ¿saben qué? Debemos vincularnos. Vamos con la siguiente imagen. El vínculo, el poder amar lo que el Señor nos pone por delante. Nehemías tiene un vínculo con su pueblo. Y lo más probable es que Nehemías ni siquiera nació en Jerusalén. Pero él tenía un vínculo con su historia. Él mismo cuando se presenta, en el primer capítulo, él no menciona que es copero del rey. Pero sí menciona de quién era hijo. Él sí menciona y se presenta como el hijo de... Oh, no lo tengo aquí. Pero ahí, ¿Hilcía o no? No estoy seguro. ¿Sí? ¿Era Hilcía? ¿Cuál, perdón? Acalías. Ya. Entonces, él se presenta como hijo como de una generación. Él no dice, yo soy copero del rey. Yo soy profesional en la salud, yo soy médico, yo soy abogado. No, él dice, yo soy hijo, esta es mi historia. Yo soy hijo de Dios. Entonces él está vinculado con su familia. Él dice, yo no voy a dejar que los muros estén destrozados. Y el vínculo, como les decía, es ser parte de la vida presente de lo que amamos y vertirnos en eso. Cuando fui a Conce hace poquito a ministrar a los jóvenes, me tocaron 3 plenarias, eran 4 y de las 4, 3. Entonces era full. Me acuerdo que el pastor Elías me decía, anda a acostarte, así como para descansar. Y claro, yo debe haber tenido cara de zombie, yo creo, en ese momento. Pero yo le decía, no. ¿Por qué? Porque no basta con dar una palabra, hay que amar. No sirve. Primera de Corintios 13, la palabra dice que podemos dar nuestra vida, pero si no amamos, no sirve. Entonces, ¿qué hice? Me fui a jugar con los jóvenes. Y ya estoy viejo, ¿saben? Que me duele jugar con los jóvenes. Ya. Pararme me cuesta más que otro joven. Igual la hago viola, como que... Pero cuando me levanto hago un ruido, que es como... así como un quejido que sale. Estamos viejos. Pero, ¿saben qué? Cuando me voy del lugar, los jovencitos se van a despedir y algunos me decían, gracias por jugar con nosotros. Y cuando yo me sumí a su juego... Porque había, no sé, era un grupo de 15 jóvenes, me sumo y se suman 10 más. Va a jugar el pastor, dijeron, así como que se animaron. El vínculo es poderoso. Juega con tus hijos. Anda, cómete un helado con ellos. Vincúlate con tu esposa, con la necesidad con tu esposo. Y así vas a ver los muros. Así vas a poder edificar sobre ellos. Entonces, el vínculo es vital. No podemos restaurar algo que no amamos. Y ese vínculo tiene que romper. Mira, la palabra dice que él estaba ayunando. Y quizá alguno va a tener que ayunar soberbia.
Me suena raro eso porque uno dice, no, miren, el ayuno tiene que ver con dejar de disfrutar de una comida con el fin de cumplir un propósito mayor, la voluntad del Señor. Y quizás sabes que el Señor no te va a llevar a ayunar comida, pero sí a ayunar tu orgullo. Quizás te va a llevar a ayunar de la mesa de la indiferencia, del desgano, de la apatía. Dejar de comer eso y sentarte con tu hijo y decir, vamos a jugar, hoy día vamos a jugar, hoy día vamos a hacer tal cosa. Y eso ya va a empezar a reedificar tu casa, ya va a empezar a vincularte. Pero es imposible vincularme si no amo. O sea, Nehemías llora porque ama el lugar, porque ama a su pueblo. No por los muros, sino por la gente que está devastada adentro y están desprotegidos. Y yo acá. Yo en la fortaleza de Susa, porque él nombra una fortaleza. Y ellos están viviendo en una dinámica poco fortalecida, destruida. Entonces ese es el vínculo, es decir, bueno, a mi hijo me voy a sembrar en él, en mi esposa, en mi esposo. Voy a dar mi vida. Voy a ayunar de mi indiferencia, de mi cansancio, de mi forma. Pero a veces no queremos hacer eso. Entonces el ayuno tiene que ver con dejar de disfrutar algo para cumplir el propósito del Señor. No simplemente dejo de comer, sino dejo de comer porque es un deleite la comida. Incluso la comida fue hecha para deleite. Adán y Eva comían no porque se iban a morir, porque ellos eran eternos en el huerto del Edén. Comían para disfrutar de la mesa del Señor. Por eso en el cielo se habla de que va a haber mesa y comida. No porque me da hambre en el cielo, no. Porque es un momento de deleite. En el cielo no va a haber hambre. En el cielo no hay hospital, dijo Juan Luis Guerra también. Entonces tampoco va a haber intoxicación, nada. Pero mi mente es como que se va para cualquier lado. Tercer punto, vamos con la siguiente. Presentar la situación en el trono. Primero dijimos que era reconocer la situación. Segundo, ser sensible al Espíritu. No solo me basta con reconocer el problema, sino decir, Señor, ¿cómo me compatibilizo con eso? Hago un vínculo, me preocupo. Tercer punto, llevarlo al trono. Y aquí Javi predicó hace una semana atrás de la mente celestial para edificar. Así que no voy a profundizar mucho en eso, porque para llevarlo al trono hay que tener una mente celestial. No lo puedo mirar, porque si lo miro desde mi misma posición, a Nehemías le da depresión. Si Nehemías lo ve desde las ruinas, él queda en ruina. El tema es que él tiene una mirada celestial de la situación. Entonces por eso a veces escapamos de los problemas, porque los miramos desde la misma posición del problema. O sea, no quiero más problemas, claro, porque lo ves de tu porte, pero si lo ves del trono, eres una solución, eres la esperanza de gloria. Pero claro, es Cristo en nosotros esperanza de gloria, y Cristo está en la altura, está en lugares altos. Entonces Nehemías 4:5 dice, y dije, te ruego, Señor Dios del cielo, el grande y temible, Dios que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Lo primero que hace Nehemías al enterarse de la situación es alabar al Señor. Le dice, Dios del cielo, el grande y temible Dios. Él trabajaba en el reino de Persia. Lo más probable es que adoraban en ese tiempo a Marduk. ¿Saben que había una mentalidad en el pueblo exiliado? Porque nos cuesta a veces entender esto, porque lo vemos así como muy lineal la historia. Pero ellos cuando son asediados, cuando destruyen el templo, Jeremías 7 habla de la destrucción del templo, para los israelitas el templo jamás se iba a destruir, en su mente. Ellos pensaban, esa era la casa del Señor literal. En ese tiempo era literal, hoy día no. Entonces ellos decían, el templo nunca se va a destruir, es imposible. Y en Jeremías 7, por eso cuando Jesús habla también de la destrucción del templo, también les pegó, porque todavía seguía esa mentalidad. Y ya hablando de muchos años después. Entonces cuando en un momento el Señor le habla a Ezequiel y le dice, voy a quitar el deleite de tus ojos. Ezequiel ya vivía en Babilonia y muere su esposa. Es dura esa historia. Porque el profeta se hace parábola de lo que iba a vivir Jerusalén. Muere su esposa y destruye Nabucodonosor el templo. Le quitó el deleite de los ojos a Jerusalén. Entonces, destruye el templo. Ellos no pensaban eso, y cuando ven que se destruye el templo, y los llevan deportados a Babilonia, se encuentran con Marduk, el dios de Babilonia. Y se encuentran con muchos pueblos bajo el imperio de Babilonia. Entonces, en sus mentes dijeron, Marduk es más grande que el Señor. Es más grande que Yahvé. Eso creyeron muchos al ver
que su Dios les dejó de funcionar, po. Y que destruyeron el templo donde estaba el arca. Ahí desaparece el arca. Entonces en su mente fue, Marduk es más grande. Porque no había una relación directa. Porque la única relación que tenía Israel con Dios era ir al templo. Si alguien vivía lejos del templo no tenía tanto tiempo con el Señor. Entonces lograron, o muchos de ellos creyeron que Marduk era más grande. Entonces, cuando ve Nehemías esto, él ora al Dios del cielo, el grande y temible. Él en su corazón reconocía que había alguien más grande que Marduk, a pesar de estar trabajando para un imperio que le adoraban a este tipo. Entonces, sabemos que Nehemías trabaja para el rey, ¿verdad? Pero cuando lo compara con el Señor, dice, no, yo voy al grande y temible. Yo no voy a Artajerjes. Así que, ¿saben que es razonable que ante cualquier circunstancia debiésemos ir al Señor? Pero nos pasa a veces lo contrario. Vemos una problemática y buscamos hablar con el jefe, buscamos hablar con el banco, buscamos solucionarlo en nuestras fuerzas. Y eso minimiza al Señor. Si Nehemías, trabajando con el rey más potente de su época, fue el Señor, ¿cuánto más nosotros? Que no trabajamos con el hombre más poderoso. Pero sí tenemos al rey poderoso en nuestros corazones. Entonces, mentalidad celestial para edificar. Cuarto punto. Tomar responsabilidad. Vamos con la siguiente imagen. Delante del trono no vamos como acusadores. Ustedes ven que Nehemías no se presenta delante del Señor y dice, mira la gente que no busca, no reedifica, sino que va con un corazón comprometido, se hace responsable. Cuando me responsabilizo, lucho con más fuerza para salir adelante, ¿verdad? Es literal, es cuando alguien dice, se puso la camiseta. O sea, cuando uno se pone la camiseta, uno da la vida, ¿verdad? Jugando ahí al fútbol, ¡ja! Yo juego al arco, doy la vida, literal. ¡Fua! Llego todo morado a la casa. Y ganamos. Yo voy invicto del año pasado que estoy invicto. No he querido ir a jugar porque no quiero perder lo invicto. Pero uno da la vida cuando se pone la camiseta. Diferente es ser DT, ¿verdad? Diferente mirar desde afuera. Pero hay muchos DT en el reino. Hay mucha gente que mira desde afuera y dice, oh, los pastores deberían... ¿Sabe qué es lo que le falta a la iglesia, hermano Jordan? Que los pastores se arrepientan. Tú lo miras y dices, ¿y tú? Porque claro, todos tienen la solución. Todos ustedes tienen una forma de ver la vida y si les preguntamos, ustedes van a dar ideas. Pero ahora, de esas ideas, ¿pasa primero por ti? ¿Las vives tú? Porque claro, nosotros tenemos ¿sabes qué es lo que debería hacer Boric? ¿Y tú? ¿Y tú ni oráis en la mañana? Y estás pidiéndole a Boric que haga tal cosa. Primero, hazte responsable de tus situaciones. Nehemías 1:6 dice, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche. Miren lo que hace Nehemías. Ora día y noche por los hijos de Israel. Confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido. Nehemías se incluye en los pecados, no viviendo en Israel. Contra ti dice, sí, dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Tal cual como Jesús. Por eso sale una imagen de Jesús. Jesús se hizo pecado por amor a nosotros. Nehemías también tomó parte de la responsabilidad. La única forma de reconstruir los muros es hacerte cargo de la situación. Es decir, ¿sabes que yo también los destruí? Yo también los rompí. Yo también estoy a cargo de mi casa y debo de reedificar. Yo también soy chileno. Yo también vivo en este lugar. Yo también vivo en esta tierra. Entonces quizás no estoy haciendo cosas malas en el barrio ni nada, pero si en mi barrio están pasando cosas, Señor, yo me responsabilizo y voy delante del trono para sacar a estos. Porque para rescatar a muchos hay que ensuciarse las manos. No podemos rescatar con las manos limpias. Y ¿saben qué? Y nos vamos a hacer heridas. En la reconstrucción del muro se hicieron heridas. Entonces no es un trabajo limpio. El trabajo limpio para Nehemías era ser copero del rey. Un trabajo delicado.
un trabajo de precisión, pero sus manos se tuvieron que romper para edificar algo que él no rompió. Pero dijo, yo y mi casa hemos pecado, Señor. Yo y mi casa. Y que esa mentalidad cambia. Poder tomar responsabilidad de tu casa. Es tu casa. Es tu vida. Deja de responsabilizar a tu esposa, a tus hijos. Deja de responsabilizar, a tus papás, a tu trabajo, a tu condición actual. En donde naciste, la profesión que tienes, lo que hiciste o lo que no hiciste. Es tiempo de tomar la herramienta y decir, Señor, quiero edificar contigo, porque tenemos al Espíritu Santo. Amén. Entonces Nehemías dijo, Señor, yo soy culpable, no solo quiero ser parte de la solución, sino que también confieso que soy parte del problema. Y cuando yo me doy cuenta que soy parte del problema, con más esmero quiero ordenarlo, ¿verdad? No es lo mismo que se quiebre un vaso a que tú lo quiebres. Porque cuando tú lo quiebras, tú decís, no, mire, yo lo pago, yo lo barro. Uno se hace cargo, se asegura que no quede ningún vidrio porque tú lo rompiste. Pero cuando tú no lo hiciste, bueno, que lo resuelvan otros. La mentalidad de Nehemías fue responsabilizarse de la situación. Que el Señor nos lleva a esa posición. Entonces tal vez las dificultades conyugales en tu casa, las relaciones con tus compañeros de trabajo, la lucha de padre e hijo, no, es que mi hijo es diferente, es que no me entiende. O mi papá no me entiende quizás. Y pensamos que el problema es el cónyuge, el compañero de trabajo, el hijo o el papá. Y no nos hacemos cargo de la parte que nos compete a nosotros. De ser flexible en el espíritu. ¿Y saben qué? El compatibilizar ser copero del rey con construir muros no se parece en nada. Nada. Entonces a veces ustedes esperan una compatibilidad. No, esto es para los pastores. Esto es para los ministros, esto es para los que están a cargo. No, la reedificación de los muros, seas lo que tú seas, trabajes en lo que tú trabajes. Bueno, y no eres lo que trabajas, porque el día en que dejes de trabajar te vas a sentir nada. Tú eres hijo del Señor. Entonces, si eres hijo del Señor, te compete reedificar las ruinas antiguas. Esto no es para CAS, esto no es para el gobierno actual, esto no es para el gobierno venidero, esto es para la iglesia. Hay un llamado a reedificar. Este fin de semana hubo un equipo adorando en Concepción. Es interesante porque habla de que los muros estaban destruidos y las puertas quemadas y justo pasa lo del incendio. Días antes. Entonces hay una inversión de gente alabando en la reedificación. Esto no es un juego, no estamos jugando. No estamos diciendo, ya hablemos de Nehemías. No es moda. El Señor nos habló. Entonces, si nos habló, toma esa palabra en fe por último. En fe, si tú no lo entiendes, lo tomo en fe, Señor. ¿Qué tengo que reedificar? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es mi lugar? ¿Dónde vivo? ¿Dónde estoy? ¿Con quién comparto? Y quinto punto y final. Aferrarse a la promesa de fe. Solo leímos Nehemías 1 y vean las 5 características de Nehemías. Él se aferra a la promesa de fe. En Nehemías 1:8 dice, acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Hace años atrás. Pero él se aferró a esa palabra. Señor, acuérdate de esta palabra que dijiste a mi casa, a mi familia. Quizá hay una palabra tuya hace 19 años, hace 20, hace 30 años atrás sobre ti. Bueno, Moisés era cientos de años antes que Nehemías. Pero él se aferra a esa palabra. Acuérdate, Señor, de esta palabra. Romanos 4:18 dice el apóstol Pablo, él creyó en esperanza contra esperanza. Está hablando de Abraham. A fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. Miren. La acción que hace Abraham es la acción de Nehemías. Sin debilitarse en la fe, miró su cuerpo. ¿Y cómo se vio? Viejo. Miró a su esposa y la vio estéril. Esa es la condición de Abraham. Pero sin debilitarse en la fe, igual que Nehemías, vio los muros quebradísimos, pero no se debilitó en la fe. Que ya estaba como muerto, miren lo que dice el apóstol Pablo, él contempló su cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que ya tenía 100 años. Y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad.
sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido. Poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Aférrate a la palabra de fe. Aférrate a esa voz del Señor que tiene sobre ti. Entonces Nehemías 1 es una mezcla de oración y acción, pero en ningún momento tiene una acción con el rey. En ningún momento interactúa con asuntos naturales. Fueron solo acciones del Espíritu. ¿Y saben qué? Desde Nehemías 1 hasta Nehemías 2 pasaron 4 meses. ¿Se acuerdan que Javi nos enseñaba de que se demoraron 52 días en reconstruir los muros? Nehemías estuvo 4 meses ayunando para en 52 días construir los muros. Fue más su ayuno, su oración y su llanto que la edificación misma. Y es porque no es con nuestra fuerza, es con su espíritu. Sabes que la edificación va a ser del Señor así. Pero ¿cuál es nuestra posición? El poder, primero, reconocer la necesidad. Segundo, ser sensible al espíritu. Tercero, llevarlo al trono. O sea, no solo soy sensible y me pongo a llorar, sino que lo llevo delante del trono. Cuarto, tomo responsabilidad, yo y mi casa. Yo y mi casa. Y quinto punto, me aferro a la promesa de fe. Esa es la acción de Nehemías. Ese es el perfil de Nehemías que vemos en Nehemías 1 para poder reconstruir algo que estaba a 1300 kilómetros de su casa, que estaba fuera de la posición de comodidad que él estaba. Pero él así y todo dijo, vamos a pelear esta batalla. Vamos a guerrear por esto. Pónganse de pie. Amigos, ¿se me pueden ayudar en la alabanza? Yo no sé en qué punto alguno puede estar. Quizá alguno todavía no puede reconocer su necesidad. Y estos meses donde hemos hablado de Nehemías quizá ha sido solamente historia para algunos. Quizá alguno nuevito en la congre llegó no hace mucho y encuentra loco que estemos hablando tanto de solo un personaje. Y yo oro para que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento, remover todo manto en nuestra vista y podamos reconocer la necesidad, que Él remueva todo espíritu de Elí, que a pesar de estar en el lugar indicado, no logra ejecutar la acción que el Señor quiere. Quizá otro está en el punto 2 donde necesita ser sensible al espíritu. Sí reconoce el problema, pero no le duele. Sí reconoce la dificultad, pero no le afecta, porque se acostumbró a vivir de manera indiferente. Que el Señor remueva toda grosura del corazón. Toda grosura del corazón para tener ese corazón tierno y receptivo que Él pone para poder oír la voz del Espíritu Santo. Quizá alguno es sensible, quizá reconoce la necesidad, pero no la ha llevado delante del trono. Que venga esa claridad, esa mentalidad celestial para poder edificar en este tiempo. Quizá alguno está en el cuarto punto, donde no ha tomado responsabilidad. Simplemente ha sido oidor, sí lo ha presentado delante del Señor, pero más allá de eso no se ha hecho cargo. Que el Señor pueda traer esa claridad sobre cada uno de nosotros. Y el último punto, aferrarnos a la promesa de fe. La palabra dice que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza. Y quizá alguno está viviendo planes que no son buenos. Y quizá alguno está viviendo calamidad. Pero Él tiene un futuro y una esperanza. Y el futuro y la esperanza es Él. Él es ese lugar de refugio. Él es ese lugar donde encontramos y alcanzamos la plenitud. No la vamos a encontrar en las cosas pasajeras. Es desde Él donde vas a poder recuperar a tu esposa y a tus hijos. No desde las ruinas. Es desde Él donde vas a poder recuperar las promesas del Padre. Desde el trono. Cierra tus ojos delante del Señor y preséntate. Señor, nos presentamos delante de ti como hijos. Hemos escuchado estos meses las palabras de Nehemías, de la reconstrucción. Hemos escuchado la palabra de Esdras. Hemos leído Ageo, Zacarías, Señor. Algunas cosas nos parecen buenas, otras cosas quizá alguno no les entiende. Pero oro, Señor, para que tú abras nuestro entendimiento y podamos reconocer cuáles son los muros caídos, cuáles son las fisuras dentro de la casa, cuáles son las fisuras dentro del corazón. Y pon ese corazón sensible para poder hacernos cargo de la situación, Señor.
Espíritu Santo, llévanos, Señor, a vincularnos con tu propósito eterno, a poder amar tu voluntad, a poder amar de tu presencia, a poder amar lo que nos hablaste. No queremos ser cristianos que simplemente vienen a una congregación y son creyentes que vienen en pos de ti, pero sus vidas naturales no se diferencian con la de alguien que no cree en ti. Queremos ser gente de fe porque tu palabra dice que el justo por la fe vive. No queremos seguir viviendo en nuestras fuerzas. Queremos vivir por fe, Señor. Aumenta la fe de esta casa para la reedificación. Si hay algo que necesitamos es amar tu presencia. Apasionanos por ti, Señor. Apasionanos por tu presencia. Queremos amarte más y más y más. Que nuestro corazón ame tu propósito. Que nuestro corazón ame más lo que tú eres que lo que tú nos puedas dar, Señor. Que nuestra esperanza no esté en lo que viene de tu mano, sino que nuestra esperanza esté en estar de tu mano y caminar junto a ti y no separarnos, Señor, ni a derecha ni a izquierda, sino estar en el centro de tu voluntad, en el centro de tu corazón. Que tus amores no nos suelten, Señor. Presentamos toda indiferencia delante de ti, Señor. Como casa presentamos, Señor, todo corazón endurecido. Estos años de cristianismo que tenemos, Señor, estos años de iglesia que tenemos, Señor, que muchas veces nos hicieron ver cosas que no estuvieron bien, y eso generó dureza en el corazón. Y nos acostumbramos a un culto normal, con horarios, con reglas, con tradiciones. Rompe la tradición, Señor. Que lo que pase con nuestra nación no nos dé igual, no ser indiferentes, Señor. Y tampoco sea un discurso, somos ancianos de la ciudad como un discurso, sino gente que es luz y sal, que entiende su posición en el Espíritu, más allá de un llamado, más allá de una convocatoria en su casa. Inclina, se sienta, doblega su corazón, llora delante del Señor, ayuna todo lo que es necesario con tal de que tus planes se ejecuten. Queremos amarte, Señor. Amarte como la primera vez, Señor. Y ser llenos, llenos, llenos de tu gloria.